Listo. Bueno, hola Juli, bienvenida. Hola, Tef, muchas gracias. Vamos a esperar a que se vayan conectando las personas y si quieres en unos 5 minuticos arrancamos, ¿te parece? De una, me parece. Bueno, voy saludando a los que se van conectando. Mientras esperamos que se van conectando más personas, nos pueden ir comentando desde dónde nos ven. Y arrancamos con el tema. Si de pronto tienen alguna pregunta desde ya, podemos empezar a leerlas. Y listo. Yo creo que en 2 minuticos podemos ir arrancando. Súper importante, bueno, que sepan, vamos a hablar sobre la flexibilidad laboral, entonces todo lo que se les ocurra frente a este tema, sobre el control que puede llegar a hacer la presencialidad en las empresas, pregúntenos, que Juli y yo pues los vamos a estar leyendo y a medida que vayamos conversando, pues vamos metiendo las preguntas. Sería también súper chévere para nosotras que nos digan, pues, de dónde son, de dónde se enteraron del webinar, para así poder conectar con ustedes y pues hacer esto súper interactivo. No sé, Juli, ¿tú cómo estás? Bien, Tef, emocionada de este live. Ah, Y también sí, como chévere saber de dónde vienen, de dónde nos están viendo, que si ya empiezan a tener preguntitas o sensaciones, emociones, que lo pongan ahí en el chat. Vamos a estar respondiendo preguntas durante este espacio. Y sí, ¿y tú cómo estás? yo estoy bien, estoy emocionada igual, sobre todo porque me interesa este tema, o sea, como para aplicarlo. Entonces, más allá de el en vivo es también aprender un montón de lo que nos vas a contar el día de hoy para pues aplicarlo en un futuro y pues bueno, sacarle el mejor provecho a este espacio. Claro Bueno, que Juli, sí. voy a arrancar de una vez. Cualquier cosita nos van contando en los comentarios y pues lo vamos viendo, ¿listo? Entonces, bueno, primero, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a este espacio con nosotras. El día de hoy vamos a hablar sobre la flexibilidad laboral y sobre, digamos, qué significa sobre todo esta palabra que muchas veces la escuchamos, pero de pronto no se entiende muy bien a profundidad qué es. Para eso trajimos a Juliana Líbano, fundadora de Flake. Más adelante hablaremos bien de cómo se crea este proyecto y que para mí es un proyecto que básicamente está revolucionando la manera de construir cultura organizacional, sobre todo también de desprendernos de esas ideas de las que venimos pues muy como pensando que esa es la manera de ser y pues nos hemos dado cuenta que los tiempos están cambiando y que mejor tener estos espacios para hablar de eso. Sobre todo también quiero que sea un espacio para entender bien qué significa la flexibilidad laboral, cómo aplicarla de una manera correcta y también, Juli, que nos des algunos tips para los líderes de cómo saber si tu equipo realmente está cumpliendo desde un lugar, pues bien, que se siente bien con lo que está haciendo, que su equipo se siente escuchado y no simplemente por cumplir objetivos. Y ya, entonces, bueno, Juli, bienvenida a este espacio. Quisiera preguntarte primero, pues, que nos cuentes un poquito de ti, cómo fundaste Flake y esto cómo tiene que ver, pues, cómo está directamente relacionado contigo y con tu historia. Bueno, pues Steph, muchas gracias por esta bienvenida. Yo estoy emocionada, pero no crean, estoy nerviosa también. A mí estos espacios a veces me ponen nerviosa.
Ahí también antes de empezar un saludito a Loren desde Medellín y a Vero desde Bogotá que nos escribieron. Y bueno, antes de contar de Fleck, agradecerte a ti, a Pluria y a Betsy por la invitación a este webinar. Es un tema que realmente me gusta mucho. El tema de la flexibilidad, porque yo soy una de las embajadoras de la flexibilidad y de un modelo de trabajo con mucha más confianza. Y pues digamos que todo es mucho de mi historia sale como de esa flexibilidad que ya les cuento, pero les quiero contar un poquito de Flake. Y bueno, y de mí, mucho gusto, soy Juliana Líbano, soy co-founder de Flake. Flake, más allá de una empresa o de los que nos han seguido en redes sociales, más allá de redes sociales, nosotras somos un estilo de vida. Prácticamente lo que nosotras queremos hacer es cambiar la relación que la gente tiene con el trabajo, porque muchas veces lo que hemos notado es que el trabajo es el villano de la historia y un poco si vamos a trabajar mucho tiempo de nuestra vida, pues es muy importante que trabajemos tranquilos, que trabajemos motivados, que trabajemos en lugares donde nos valoren, nos reten, nos escuchen y nos dejen ser. Entonces, digamos que Fleck nace mucho con este propósito y digamos que este propósito lo cumplimos de dos formas. Nosotras tenemos el servicio, digamos que B2B, que hacemos todo el tema de consultoría a empresas en temas de cultura organizacional y de habilidades humanas, de liderazgo, comunicación, feedback, autoconocimiento. Hemos trabajado con más de 32 empresas, empezamos hace 3 años. Y por el otro lado, también tenemos nuestro servicio B2C, que ayudamos a personas a buscar trabajo de una forma muy consciente para que lleguen a lugares que realmente esté alineado con su estilo de vida. Y un poco también nuestra mentalidad es, todos creamos cultura, ¿no? O sea, no le podemos echar 100% la culpa a la empresa ni a la integrante de la empresa, porque no. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los que vivimos la cultura? Nosotros mismos. Entonces, tenemos como que, por eso estamos como por esos lados B2B, B2C, para que este propósito se cumpla por esos dos lados y podamos tener una mejor relación con el trabajo. Y nace un poco porque yo también por un tiempo tuve una relación un poco no tan chévere con el trabajo, por falta de herramientas mías, por falta también de herramientas que me dio la empresa, y digamos que caí en un loop no tan sano, y por eso también creamos Flake, para crear una mejor relación con el trabajo. Ok, bueno, Juli, yo quiero que cuentes una cosa que a mí ya me contaste que me pareció muy lindo y es el significado del nombre de Flake, porque quiero que lo sepan, porque cuando lo escuché, pues uno llega a entender muchísimas cosas más de por qué nace este proyecto. Me encanta esa pregunta. Flake viene de snowflake. Snowflake es una palabra en inglés que significa copo de nieve. Y los copos de nieve no hay ninguno igual, o sea, todos son distintos. Y en Flake creemos que esa autenticidad y esa parte única de cada persona, de cada empresa, de cada cultura, es lo que nos lleva realmente al éxito profesional y personal. Entonces es como que cada uno tiene su ADN y a partir de ahí cómo se potencializa como persona o como empresa. Entonces, básicamente eso significa Flake. Ok, bueno, Juli, para entrar, digamos, ya en el tema, quiero que hables desde tu perspectiva como líder, que ya tienes tu proyecto propio y demás, y que nos cuentes un poquito también cuál es el papel que juegan los líderes en este tema de la flexibilidad en el día a día, o sea, cuando realmente no solo se escucha bonito la palabra flexibilidad, sino que se tiene que aplicar en el día a día y en la práctica. Listo, bueno. Para mí los líderes es, digamos que es una de las figuras más importantes de una compañía. Porque obviamente todos podemos ser líderes, o sea, todos podemos ser un líder, o sea, no tenemos que tener un equipo a cargo para ser líderes. Obviamente en ciertas estructuras y pues como conocemos el trabajo, pues obviamente hay líderes, gerentes que lideran un equipo, que lideran la empresa. Y este rol de liderazgo es muy importante porque al fin y al cabo son los que dan ejemplo y son los que tienen que ser más responsables de lo que dicen, lo tienen que predicar. Entonces, desde ahí ya el líder tiene una responsabilidad muy grande y porque juega un papel muy importante. Primero, digamos que para que un líder sea flexible o tenga como esta confianza en el equipo, primero la cultura le tiene que permitir eso, ¿no? O
sea, la cultura seguramente ya tiene que tener un valor o algún acuerdo, algún principio que sea la flexibilidad y la confianza. Si obviamente la cultura es una cultura que es un poco más tradicional, más rígida, que es hora nalga de 8 a 5, pues digamos que en esas empresas la flexibilidad, un líder va a ser difícil, de pronto que puede ser flexible desde un lado, pero pues ya desde la cultura miren que hay muchas cosas y muchas acciones que pueden no permitir tanto esa flexibilidad. Entonces, primero es muy importante que el líder, es muy importante el líder, pero la cultura también es muy importante que pueda dejar que ese líder tenga la confianza en el equipo. Pero es muy chistoso porque yo he visto empresas que son muy flexibles y que el manager y el líder es un control freak de miedo. Entonces, ahí también empezamos a ver que no, o sea, que la cultura puede llegar a ser flexible, pero hay ciertos líderes que les está costando mucho confiar. Y que son muchos micromanager, y eso lo que hace es que la gente pues no pueda tener esa flexibilidad porque hay alguien encima todo el tiempo. Entonces, primero, el líder tiene que empezar, y lo que hablábamos ustedes, el líder tiene que empezar a confiar primero en su equipo, y para eso tienen que entender por qué le molesta tanto que la persona tenga esa flexibilidad, ¿no? Porque nosotras, digamos que es de Fleck, nosotras trabajamos mucho desde el ser y mucho desde el autoconocimiento, y hay muchas cosas de el control, de la falta de confianza, que vienen de cosas de uno. Entonces, primero el líder, por eso es tan importante en esta parte de la flexibilidad, porque si te tocó un líder que está encima tuyo todo el tiempo, que no confía en ti, que te micromanagea todo el tiempo, pues la flexibilidad se va a perder. Entonces, aquí es muy importante que este líder empiece, sea el primero en ejercer esa flexibilidad, y que tiene que confiar en su equipo, y que si tiene un equipo a cargo es porque pues su equipo, o sea, es porque lo escogió, o es el equipo a cargo, y tiene que confiar en que su equipo va a cumplir este rol. No sé, ¿y tú qué piensas de este tema? Bueno, yo quiero hacer énfasis en una palabra clave y quiero que hablemos de este tema y es confiar, ¿sí? Siento que, digamos, el tema de la confianza es básicamente como la base de la flexibilidad y quiero que hablemos de eso porque desde mi perspectiva, yo no soy líder, o sea, en el sentido de que no tengo un equipo a mi cargo, pero sí siento mucha confianza, pues en mi equipo de trabajo, en mi líder, no solo en la persona como arriba mío, sino en mis compañeros también, esa confianza de poder acudir a ellos. Y también siento que no es solo una confianza de parte del líder, como tengo que estar pendiente de ti todo el tiempo para que des resultados, sino también de parte del que trabaja, del colaborador, de sentir que puede tener su espacio y aún así generar pues buenos resultados, ¿sí? Entonces, quiero que pues, profundicemos en este tema de la confianza, cómo lo ves tú y sobre todo cómo se construye esta confianza de parte y parte. Es decir, tú ya que fuiste parte de un equipo, que tuviste un líder y hoy en día que tienes pues ya un equipo a tu cargo. Entonces, para mí es muy importante, primero, creo que la confianza también viene, y la flexibilidad también viene de una estrategia clara. O sea, digamos que, ¿por qué pongo esto sobre la mesa primero? Porque los líderes tienen que saber entender muy bien la empresa a dónde está yendo, cuál es la estrategia que nosotros tenemos, cuáles son esos OKRs, esos KPIs, a qué metas les estamos apuntando. ¿Por qué? Porque si el líder no sabe eso, va a empezar a liderar mucho desde el control y no desde el contexto. Cuando el líder tiene todo el contexto del negocio, porque el líder también es el encargado de mandarle o comunicarle la estrategia de la empresa a su equipo. Entonces, primero el líder tiene que tener todo el contexto del negocio para poderlo transmitir bien, que los que van a ejecutar ese contexto y esa estrategia va a ser el equipo. Entonces, eso es lo primero que tiene que, como que es la base de la confianza, entender a dónde vamos, entender por qué estamos haciendo esto, cuáles van a ser nuestros proyectos, porque muchas veces lo que termina pasando en las empresas es que todo es urgente, no hay prioridades de nada, y ahí también es cuando empieza como toda esta desorganización del líder, está pasando esto, y ahí también empieza, digamos, que el equipo a desalinearse. Entonces, primero para empezar a crear esa confianza, el líder tiene que entender muy bien el negocio, y no solo por el líder, sino porque la persona,
la persona de su equipo ve que su líder tiene el negocio, la estrategia, los objetivos, los OKRs, los KPIs claros, va a decir, claro, esta persona la tiene clara y yo puedo ir a donde esa persona cuando tenga alguna duda de la estrategia a la hora de ejecutar. Eso primero, o sea, yo creo que eso es una de las bases de la confianza. Segundo, confiar no es fácil. O sea, lo digo porque yo, o sea, no crean, aquí donde me ven, yo también tengo mis cosas de micromanager. O sea, obviamente, porque uno es un controlador de miedo. O sea, ese es el ego hablando, eso es el ego diciendo, es que nadie va a hacer las cosas como yo, nadie va a hacer las cosas mejor como yo, es que si yo hago esto así va a salir bien. Y uno tiene que soltar esa idea. O sea, uno tiene que soltar y empezar a confiar y decir, de pronto hay formas distintas de hacer las cosas y esas cosas también pueden ser muy buenas y pueden tener otro tipo de resultados. Pero si uno no confía en esas otras formas, pues ¿cómo vas a ver si sirven o no? Entonces, creo que primero también para la confianza, el líder sí tiene que hacer un proceso de autoconocimiento y un proceso de entender por qué me cuesta tanto confiar en los demás. Porque tengo que estar cada 5 minutos llamándolo o diciendo qué está pasando dentro de mí que no me está dejando hacer eso. Y también es muy importante que la confianza también se va ganando. Entonces, también, que, digamos que en mi experiencia, ¿qué ha pasado? Cuando entra alguien nuevo en el equipo, cuando yo estoy construyendo con alguien en el equipo una nueva relación, por X o Y razón, seguramente primero nosotras alineamos expectativas. Es una de las cosas más importantes que un líder tiene que hacer. Y en general, cuando se va a trabajar en el equipo, alinear expectativas. ¿Qué esperas tú de mí? Yo qué espero, y yo qué espero de ti. Esto lo que va a hacer es que haya un trabajo mucho más fluido durante el tiempo. Segundo, seguramente dentro de esos primeros meses sí va a haber un acompañamiento mucho más cercano mientras que la persona entiende o se entiende su forma de trabajar o lo que sea. Entonces sí va a haber un seguimiento mucho más cercano, cómo estás, cómo vas con esto, pero a medida que la persona, tú ves que están trabajando bien, que la persona está entregando resultados, que la persona está haciendo las cosas, que tú no tienes que estar encima diciéndole esto o lo otro, pues ahí también es cuando digo que se va ganando la confianza. Pero no creo que la confianza sea de la noche a la mañana. O sea, uno no puede pretender que la confianza se va a crear mañana, no, eso puede durar meses, o sea, puede tener 3 meses, 4 meses, porque eso es una construcción de algo. Entonces también un tip es tener paciencia y confiar que el proceso va a estar bien. Obviamente, si hay algo que no está bien durante los meses, vuelvan a esa alineación de expectativas. Mira, nosotros quedamos en esto y no está pasando. ¿Por qué? Entonces creo que también hay una base muy importante y es la comunicación TEF para la confianza. Total. Bueno, Julia, acá voy a leer un comentario que antes de responderlo, me parece, estoy súper de acuerdo con lo que dices y también creo que, o sea, quiero que hablemos desde tu perspectiva, cuáles son esos errores que si bien yo sé que es un camino de prueba y error, lo que tú dices, la confianza no se construye de un día a otro, es un camino de, ok, saber de pronto qué necesito yo como líder para tener esa confianza con mi equipo y poco a poco ir construyéndola. Pero ¿cuáles son esos errores que normalmente, o bueno, como ese factor común que se puede llegar a cometer pues de manera equivocada a la hora de liderar un grupo? Y sobre todo también esta pregunta me llamó mucho la atención y es, ¿qué es primero, la cultura o la confianza? A esta pregunta de la cultura confianza, pues para mí primero es la cultura, pues porque la cultura es el grupo de comportamientos de las personas y dentro de esos comportamientos pues seguramente tiene que haber un valor que es la confianza. Entonces, si en la cultura no está establecido un tema de la flexibilidad y confianza, pues digamos que va a ser mucho más difícil ejecutar esa confianza a todo el mundo. Entonces, igual van muy de la mano, o sea, igual es que yo creo que la confianza igual para mí es una de las cosas que todas las culturas deberían tener, o sea, para mí es un no negociable. Y creo que la confianza pues hace que los equipos también lleguen a otro nivel. Eso sí, y bueno, más adelante yo creo que vamos a hablar de un tema importante que es también
que no todo el mundo puede trabajar en lugares tan flexibles, porque hay muchas personas que tienen diferentes formas de trabajar. Entonces, eso por un lado, la pregunta para mí es primero la cultura y después pues la confianza se va creando como con el clima de la compañía, como las interacciones del día a día. Y a tu pregunta, Tef, que me decías cuáles como los principales errores que pueden llegar a cometer los líderes en el tema de flexibilidad. Sí. Listo. Entonces, pues creo que acá lo primero para mí es lo que te decía, no tener una estrategia clara. Okay. Primero, o sea, si no se tiene una estrategia clara, va a ser muy difícil liderar en general. A dónde estoy yendo, cuáles son mis KPIs, cuáles son las reglas del juego, lo de alineación de expectativas, cómo es la cultura, cómo es el liderazgo. O sea, como primero es no tener clara una estrategia. Segunda es, yo creo que hay ciertas habilidades que los líderes tienen que aprender y un error puede ser no tener esas habilidades como la autogestión, ¿no? O el autoconocimiento. O sea, yo creo que uno de los errores sería, nosotros venimos antes de la pandemia en un modelo 100% presencial y después cuando vinimos a un modelo o 100% remoto o híbrido, se requieren otro tipo también de skills que igual en el presencial son muy importantes, pero es un tema mucho más de autogestión, un tema mucho más de comunicación, de estar pendiente de la persona. Entonces, si un líder, por ejemplo, se desaparece, o sea, confiar no significa desaparecerse. O sea, para nada. O sea, yo he oído historias donde las personas que hay un líder encima de ellas todo el tiempo, obviamente sufren un montón porque es, perdón, pero una mamera, porque uno no siente confianza, pero por el otro lado, el líder que se desaparece completamente tampoco está liderando con confianza o con acompañamiento, porque ese líder es el que debería estar ahí para la persona. La persona debería tener la confianza de decirle al líder de, oye, no estoy entendiendo esto, necesito que me expliques, porfa. O sea, necesito que me acompañes en este proceso porque me estoy sintiendo así, así, así. La confianza no se trata solo de que yo confío en mi equipo, sino que mi equipo confía en mí, en cómo se siente, en si en algún momento puede levantar la mano. Y si un líder no abre ese espacio de conexión, de conectar con las personas, de abrir estos espacios de conversación vulnerables, va a ser muy difícil crear un vínculo de confianza. Por ejemplo, para mí, la vulnerabilidad crea mucho vínculo y crea mucha confianza, porque los líderes muchas veces creen que, o sea, como uno como un líder no tiene que sabérselas todas, y creo que va también a otro error común de un líder, como creer que se las sabe todas, y pues como un líder uno no se las sabe todas. Entonces, mira que todo eso también empieza a tener en temas de la confianza, de la flexibilidad. Para mí la flexibilidad también es un tema mucho como de empezar a crear un vínculo muy fuerte para poder confiar en el equipo. Creo que en general, creo que en esos son los errores que podría llegar a cometer pues un líder en un tema de flexibilidad. Ok, súper Juli, digamos que yo pienso que lo que tú dices después de la pandemia no solo cambió el modelo de trabajo, sino como el modelo de pensarse la vida, como la calidad de vida está 100% relacionada con tu trabajo. De pronto muchas veces antes era como voy todos los días a la oficina y ya, sino que ahora las personas se están cuestionando como si voy a trabajar 8 horas de mi vida por el resto de mi vida, pues que al menos lo haga desde un lugar de bienestar, pero siento que este camino básicamente viene desde ese cambio de perspectiva, desde ese cambio de pensamiento. Entonces quiero preguntarte, digamos, cuáles son esos mitos o esas ideas de los que todavía seguimos muy aferrados, que sí o sí tenemos que cambiar para poder empezar a ejecutar esta flexibilidad laboral. Pues yo creo que el mito, o sea, bueno, creo que también tú dices, el mindset ha cambiado un montón y eso viene también por las generaciones, ¿no? O sea, nosotras, o sea, los millennials, centennials vienen también cambiando una forma de trabajar mucho más flexible. O sea, los baby boomers, que son personas que nacieron en 1964, o sea, imagínense a 1980, son personas que ya ahorita se están
retirando. En ese momento no había virtualidad en nada, ni tecnología, o sea, todo era presencial, y para los X, que es la generación que sigue de 1980 a 1994, pues también de alguna forma, ellos vivieron la tecnología. Entonces, obviamente ahorita se ve un roce como entre estas generaciones, en una que vivió todo presencial y que todo es más tradicional y que todo es más rígido, y esta otra generación que es, oigan, no, pero es que no todo es el trabajo, ¿no? Yo quiero trabajar, pero quiero vivir mi vida al 100. Antes era yo vivo para trabajar. Entonces, hablando de eso, se viene como en la evolución, y estas nuevas generaciones están pidiendo también un cambio de, oigan, más flexibilidad, porque si ustedes me dan flexibilidad, yo puedo hacer mis cosas personales, mis otras cosas, y yo les voy a responder. Te voy a hablar desde mi experiencia. A mí me llegan a poner de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, no hay posibilidad. ¿Pero por qué? Porque yo trabajo muy bien de una forma flexible y virtual. Yo soy demasiado comprometida con mis cosas. Entonces, a mí, denme toda la flexibilidad que yo voy a cumplir. Pero eso va a depender muchísimo de la persona, de la generación, de todo. Yo soy fiel creyente de la flexibilidad, y creo que esos mitos hay que derrumbarlos un poco, ya pasando a la parte de mitos. ¿Por qué? La gente, algunas personas y algunas empresas no se han dado cuenta que la flexibilidad puede llegar a ser un beneficio enorme. Primero, porque las personas, o sea, está este mito que si es flexible, no van a trabajar. No, eso se van a ir, quién sabe, se van a ir de viaje, se van a ir a trabajar desde la playa de Cancún, no, eso se van a ir de rumba, no. Y pues yo a veces también digo, bueno, ¿y qué pasa si trabaja desde la playa de Cancún si te está dando resultados, ¿no? Otra cosa es que se desaparezca y no te conteste. Yo digo, ok, tienes toda la razón, pero también es bueno, y si está en Cancún porque tenía un viaje con su familia, con sus amigos, porque que trabaje un día desde, no sé, como que hay muchos panoramas. Pero el primer mito es eso, va a bajar la productividad. Y eso no es verdad. Primero, o sea, hay varios estudios, muchos estudios, que dicen que la flexibilidad aumenta hasta un 13%, un 75%, o sea, 75% de la productividad. Y también muchas veces lo que está pasando, y es, las personas sí están buscando mucha flexibilidad, porque las personas que no encuentran flexibilidad en una empresa tienen muchas más posibilidades de decir, yo no quiero trabajar acá. Y a la empresa eso a largo plazo le va a salir mucho más caro, porque la rotación de los integrantes es carísima. O sea, un empleado cuando sale de una empresa puede costar su salario 4 veces más. Entonces también es derrumbar ese mito de que no va a haber productividad, sino todo lo contrario. Puede que haya más productividad, porque la gente también pues se siente mucho más libre de hacer otras cosas. En este punto yo no sé tú cómo lo ves, cómo lo sientes desde Pluria, que ustedes tienen una cultura muy flexible. Bueno, pues justamente me parece muy valioso lo que dices de ser vulnerables, porque yo creo que en Pluria básicamente compartir esos espacios, nosotros trabajamos 100% remoto, pero yo, a pesar de que no los veo a través de un computador, yo siento como si los tuviera ahí, precisamente porque conecto con ellos desde un lado que va más allá de lo laboral. Y cuando yo conecto no solo con mi equipo con el que me hablo todos los días, sino con el que no me hablo de pronto todas las semanas, pero que de vez en cuando sé que si lo necesito va a estar ahí, pues me permite a mí, pues, ser cumplida, ¿sabes? O sea, si yo sé que tengo un equipo que me escucha, que está para mí en cualquier pregunta que yo tenga, en cualquier calamidad, no solo es que tenga una pregunta, sino cuando necesito el apoyo, pueda ir con toda la confianza y decirle como, mira, me pasó esto, pero yo te prometo, o que no tenga la menor duda que eso va a afectar en los resultados. Entonces, creo que la base de Pluria que trabajamos remoto precisamente es la conexión que tenemos cada uno con los demás. Lo digo, pues, por ejemplo, yo con mi equipo, a pesar de que no nos vemos muy seguido, hablamos todo el tiempo. También es buscar cómo, o sea, qué le funciona a tu equipo, ¿sí? No todas las personas son iguales, porque no todas las áreas son iguales. Yo trabajo en el área de experiencia al cliente, entonces yo estoy todo el tiempo en contacto con mi equipo, lo que me hace conectar más allá del trabajo. Y lo que hace sí o sí querer hacer bien las cosas, no solo por la empresa, sino también por mí, porque sé que estoy en un lugar que me permite pues estar tranquila y asimismo pues
devolverles esa tranquilidad en buenos resultados y demás. Entonces me parece muy valioso lo que dices, sobre todo también porque creo que ahí es la base del cambio del pensamiento, dejar de trabajar por un sueldo y dejar de ir y sentarte en una silla, sino de trabajar con propósito. Yo trabajo con propósito porque me siento escuchada. Si tú le estás diciendo a tu equipo que vaya todos los días a la oficina, tal vez es porque no lo estás escuchando, no estás escuchando lo que quieren realmente. Entonces, en Pluria creo que es eso, nos escuchamos y estamos ahí para el otro desde un lado más allá de lo laboral, sin perder también como obviamente los objetivos que tenemos, que todos estamos en pro de sacar un proyecto adelante, pero siempre teniendo como base que ante todo pues somos seres humanos y que somos vulnerables en medio de todo esto. 100%, y mira, ahí mira que te tocas dos temas muy importantes que acá estoy escribiendo. Primero, como no te ves tanto con tu equipo, eso requiere mucha responsabilidad tuya. Y cuando uno trabaja con propósito, requiere también, o sea, como que hay un nivel de responsabilidad mucho más grande. Sí, es que siento que la flexibilidad también da responsabilidad, porque si a mí me dan flexibilidad y está el enfoque en resultados, yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser owner de mis proyectos y eso la da mucho la confianza y la flexibilidad. Te voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que yo siempre la digo porque cuando yo trabajé en una empresa, yo tenía un líder que, miren, yo tenía que pasar absolutamente todo por ahí, o sea, hasta el caption, hasta el caption. Y llegó un momento que como yo tenía que pasar todo por ahí, miren, me despeluqué y todo, como yo tenía que pasar todo por ahí, en un momento yo dije, pues como él me corrige, empecé a mandar todo sin corrección, sin tanta responsabilidad, porque yo sabía que el último filtro era esa persona. Entonces, de tanto micromanager y de confianza, yo decía, empiezo a perder un poquito como de ese ownership o de esa responsabilidad de mi proyecto, porque al fin y al cabo yo tengo que mandar a probar absolutamente todo. Entonces, si yo no tuviera a alguien que todo el tiempo me estuviera, o sea, como que se los digo porque a largo uno en serio empieza como a valerle un poco, pues no, o sea, uno empieza no tanto como a mandarlo y ya, ellos lo revisarán. Entonces yo sí creo que muchas veces esa confianza cuando uno la da y uno le dice, mira, tú vas a liderar este proyecto y tú vas a probar estas cosas y yo confío en que va a salir. Si tienes alguna pregunta, me vas avisando. Y cuando a uno le dan esa responsabilidad, uno es, pues pucha, yo tengo que revisar esto súper bien porque si esto llega a salir al aire a las redes, si hay algún error es porque yo lo dejé pasar. Y eso a mí me da responsabilidad. Entonces, eso es una historia real que de verdad yo digo, muchas veces la confianza hace que la gente se empodere mucho más de sus proyectos porque pues tiene toda la responsabilidad de que si algo pasa, pues, ok, está bien cometer un error, pero pues que sabe por qué uno de pronto no revisó o no hizo algo bien. Entonces, por ese lado me parece mucho de lo que tú dices de, yo sé que tengo un equipo acá, pero yo sé que yo también tengo como mis tareas y mis cosas que voy a cumplir, pues porque también por el equipo y por un objetivo de la compañía. Y otra cosa que dijiste que también es muy importante es que tú decías, nosotros nos hablamos todos los días y ustedes tienen una cultura remota. Y ese es otro mito que tienen las empresas. Y es, la cultura solo, es que la excusa ha sido, no, es que estamos perdiendo cultura, entonces tenemos que volver 5 días presenciales, porque estamos perdiendo cultura. Eso no es verdad. Para mí, la cultura ideal, o sea, ideal, y esto es como un poco utópico, pero es que la empresa tenga una oficina y que la cultura sea tan chévere, que tus compañeros sean tan chéveres, que tus líderes sean tan chéveres que tú digas, yo voy a la oficina, nadie me está obligando, yo voy porque me gusta estar con la gente. Para mí, esa es la cultura. Y para mí la cultura no necesariamente se tiene que crear un espacio físico. A mí sí me gustan mucho los modelos híbridos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona también muy interactuar. Yo acá hoy me ven en la casa, pero yo me la paso o sea, yo me gusta ir a la oficina, pero me gusta mucho la flexibilidad. Y creo mucho igual en los modelos híbridos o en los modelos que de vez en cuando se vean, porque al fin y al cabo nosotros somos humanos y pues la relación también es importante, como el relacionamiento. Pero eso no quiere decir que remotamente no podamos crear cultura. Entonces pongo el ejemplo que tú dices, nos hablamos todos los días. En la cultura remota es muy importante esa comunicación constante. Por ejemplo, en Flake.
Nosotros nos vemos una vez a la semana. Una vez a la semana, como nosotros trabajamos realmente muy remoto, el lunes nos vemos y la primera reunión es de 9 a 10 de la mañana para chismosear del fin de semana. No vamos a hablar de Flake, no vamos a hablar de nada, cómo les fue el fin de semana, qué les pasó, qué todo. Total. Y todos los días nos escribimos algo muy cursi las 4, pero es, oigan, ¿qué van a hacer? O sea, cómo es su día, cómo amanecen, con qué emoción amanecen, estoy triste, estoy estresada, oigan, me pasó esto, ¿qué necesitan del equipo? Y por qué agradecen. Todos los días en el grupo, la mayoría de sus días, nos mandamos cada una un mensaje así. Y por último, los jueves tenemos tráfico del equipo, donde vemos qué está pasando en Flake y empezamos esa reunión siempre con reconocimientos. Oigan, ¿qué reconocen esta semana de ustedes o de ustedes mismas? ¿O le reconocen a alguien? ¿La cagaron en algo? O sea, ¿hubo algún error que hayan cometido esta semana que quieran compartir? Y ya después se hace el tráfico y se cierra la semana y listo. Entonces, sí es posible crear cultura también en temas remotos, pero requiere mucha constancia y mucha comunicación y rituales del equipo. Total. Acá, Juli, quiero, quiero leer un comentario para ir como pasando al tema de reflexión. Y es, lo importante de esto es saber que a pesar de los errores de tu equipo, a pesar de los errores, tu equipo se siente respaldado por los líderes. Todos nos equivocamos todos los días. Lo leo porque lo comentó Nati, que es una de mis líderes, y completamente es así. Yo sé que Nati, sobre todo a pesar de que es un líder, va a estar completamente abierta a que yo le diga, oye, yo creo que de pronto esto lo podemos hacer de tal manera y se puede construir un camino tanto del líder como el equipo. Entonces siento que es una reflexión muy linda. Yo todavía no soy líder, pero obviamente aprendo muchísimo de los que tengo hoy en día y estos espacios son súper valiosos. Entonces quisiera, digamos, que pasemos ya más, no tanto como a preguntas, sino como a un tema del futuro y de reflexiones hoy en día como que hemos hablado. Y es, Juli, ¿tú qué le dirías a un líder que todavía tiene que tener a su equipo a la vista 5 días a la semana para garantizar resultados, pero no se preocupa realmente por su bienestar? ¿Qué le diría a un líder que obliga que obliga a estar a las personas en la oficina 5 días a la semana? Sí, para garantizar Sí. resultados. Pues yo la verdad, mi respuesta a eso sería, ve a terapia. Total. No, de verdad, porque, miren, yo les digo algo y es que, para mí, pucha, para mí el liderazgo es un tema de sí, uno necesita herramientas, uno necesita como de pronto metodologías, pero para mí el liderazgo es puro autoconocimiento. O sea, para mí hay que liderarse primero a uno mismo y después a los demás, o sea, es lo más complicado del liderazgo. Entonces, si me dices eso, yo le diría al líder como, ¿por qué te cuesta tanto dejar que la gente se vaya a su casa a trabajar o a algún lugar? Y eso también viene, y acá ya me meto a temas más hippies y más, pero eso seguramente viene de la historia de la persona, del control. Entonces, si me preguntas, yo le diría eso, es ir a entender qué pasa un poco en esa falta de confianza, por qué a la persona le molesta tanto. Eso es un problema interno de la persona y es un tema que hay que ir a trabajar. Y a las personas que están con ese líder, les diría, váyanse a buscar otro trabajo. O sea, si no son felices en un trabajo que tienen que ir 5 días a la semana y se están quejando todo el tiempo, pues accionen y váyanse a otro. Hay miles de lugares, hay trabajos muy chéveres, con flexibilidad, con líderes que confían. Entonces, digamos que si me dices, yo le diría eso, o sea, le diría eso al líder y a los equipos que tienen ese líder. Y pobrecitos, bueno, a mí no me gustaría estar con ese líder, la verdad, con ese No, jefe. a mí tampoco, porfa, cambio. Viéndolo a un tema más de futuro, yo siento que igual sí hemos avanzado muchísimo y yo me siento súper privilegiada de poder tener la oportunidad de trabajar de manera flexible. Yo sé que todavía de pronto hay muchas empresas que desde el miedo no lo implementan, pero quiero que me cuentes, bueno, que nos cuentes de pronto qué habilidades se tienen que reforzar y practicar para que pues sean relevantes en esta flexibilidad, por lo menos en los próximos 5 años, que sí o sí se tiene que trabajar
para que esta flexibilidad sea pues real y funcional también? Tef, creo que primero, si hay una empresa que está pensando en ser más flexible, si tienen miedo, pues yo siempre soy de las que dice, hay que hacer las cosas con miedo. Total. Pues como que es la única forma que uno va a probar si sirve o no. También, segundo, tener un plan. O sea, no creo que si una empresa lleva mucho tiempo presencial y están queriendo pasar este tema flexible, no creo que sea un tema de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo y es un tema de mucha paciencia y es un proceso, va a ser un proceso y sobre todo entender lo que te decía, la estrategia. Hay que entender, listo, si yo quiero pasar a un modelo más flexible, hay que ver un tema legal, hay que ver un tema de la ARL. Para mí también hay que entender las personas. No todo el mundo trabaja igual. Y hay muchas veces que las empresas empiezan a personalizar un montón, un plan flexible para todo el mundo. Y nos damos cuenta que hay gente que le encanta trabajar desde la casa, pero es que hay gente que tiene, no sé, hijos o que tiene de pronto un contexto familiar que no le está pasando tan chévere y va a la oficina para alejarse de eso. O sea, pueden haber muchas situaciones. Entonces, primero que todo, a largo plazo es tener una estrategia para esa flexibilidad. Si tienen miedo a hacerlo con miedo, y segundo, y otra cosa muy importante, Steph, yo creo que hay un tema de reclutamiento muy importante acá, que no hablamos, muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes ser una empresa muy flexible y de pronto una empresa remota o, por ejemplo, como Flake, que va una vez a la semana, o como Pluria, que tiene un modelo bastante remoto, y no creas, no todo el mundo puede trabajar en ese modelo. Entonces, desde el reclutamiento, hay que preguntarle también a la persona, ¿tú cómo trabajas en lugares donde son muy flexibles, donde tu líder no va a estar encima tuyo, te va a acompañar y va a estar ahí para lo que necesites, pero que no va a estar encima tuyo? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó en Flake y por primera vez me di cuenta que había una persona en nuestro equipo que le costaba mucho trabajar remoto, mucho, y que le costaba mucho estar un poco más sola. Y nosotras no nos dimos cuenta de eso en el reclutamiento, hay que preguntarlo. Entonces, eso viene desde la cultura de la compañía. Entonces, a largo plazo, también en el reclutamiento, si quieren pasar a este tema mucho más flexible y de confianza, hay que entender si las personas están alineadas con eso, si han trabajado en lugares flexibles, qué tanto están dispuestas a que es un trabajo un poco más autónomo. Por ese lado. Y sobre todo, pues de lo que hemos hablado en todo el tema, para una flexibilidad en la empresa, los líderes. O sea, creo que hay que capacitar muy bien a los líderes en manejo de emociones, en herramientas para liderazgo, en autogestión, en autoconocimiento, para que realmente pueda ser una estrategia a éxito, porque los líderes son el ejemplo y los primeros que tienen que hacer eso van a ser los gerentes, los founders, los directivos, los que van a tener que dar ejemplo de esa flexibilidad, porque uno lidera también desde el ejemplo. Total. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Ya como para ir cerrando, quisiera pues darte las gracias por este espacio. De verdad, creo que para todas las personas que nos vieron y para mí ha sido muy, muy valioso. De verdad que pues yo estoy empezando en esto de analizar a los líderes y sobre todo también a conocerme a mí misma, tanto en lo personal como en lo laboral, para que cuando tenga mi equipo pueda tener todas las mejores herramientas para hacerlo desde un lugar, desde el bienestar. Entonces, bueno, muchas gracias, pero antes de irnos, quisiera que nos cuentes un poco más de Flake, cómo buscarlos, a qué se dedican exactamente, si de pronto yo quiero aplicar algún trabajo, cómo los buscamos y demás. De una, Tef. Bueno, pues no, gracias a ti por escucharme, por las preguntas a Pluria. Flake, básicamente, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer programas de liderazgo en sus empresas, nosotras tenemos programas de 5 meses para acompañar en líderes en los temas que ustedes tengan, en los temas que quieran trabajar. Si quieren trabajar en cultura, en potencializar su cultura de las empresas, nosotras también las podemos ayudar. Entonces, si tienen como un dolor puntual en esos temas, Flake puede entrar ahí para empresas. Y para personas, si ustedes están cansadas de su trabajo de ahorita
y no tienen afán, esto es muy importante, y no tienen afán de buscar trabajo porque nuestros procesos de Flake se demoran un poquito más, quieren buscar con propósito, pueden entrar a nuestro programa de Flake. Empezamos el 13 de agosto con un programa de búsqueda de trabajo consciente. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, FlakeCo, en nuestra página web www.flake.co, ahí se pueden registrar. Y cuando se registren, nosotros los podemos contactar para entender su necesidad y ver cómo Flake las puede acompañar. Gracias ahí por la cuña publicitaria, Tef. Listo, no, acá se aprovecha todo el tiempo. Y ya para cerrar, quiero cerrar con unas preguntitas directamente de las personas que nos hicieron. Antes quiero leer este que me parece muy lindo y es, Viviana nos dice, en mi caso siempre laboré de forma presencial, actualmente laboro en Information Workers, ellos me permitieron trabajar en esta modalidad remota y ha sido lo mejor que me ha pasado. O sea, también es entender cómo las personas hasta que no viven de pronto ese cambio, la flexibilidad, no saben lo mal que de pronto estaban antes o que siempre se puede estar mejor, como es también una invitación a cuestionarse la manera en la que vienes trabajando siempre, porque siempre puede estar mejor. 100%. Una preguntita es, ¿cómo aplicar la flexibilidad sin convertirlo en una camisa de fuerza y cómo ser flexibles y establecer límites sanos? Lo que hemos hablado, primero, alinear expectativas con tu equipo o con la persona. Si van a dejar como qué esperas de ti y yo qué espero de ti. Si van a tener un tema flexible, por ejemplo, mira, nosotras en Fleck, la agenda del trabajo ponemos todo, lo personal, laboral, o sea, todo. Entonces sabemos cómo lo que está pasando. Y segundo, también es alinear expectativas, como por ejemplo, si tú tienes, no sé, una cita médica o algo, avísame, yo sé que vas a estar ahí. Y creo que es la comunicación. Para mí, la base de esto es, vuelvo y repito, alineación, expectativas del principio, de estar dando feedback continuo. Si hay algo que pasó con la flexibilidad que no les gustó, hablarlo y entender ahí también qué pueden hacer en la próxima vez. Pero también la flexibilidad requiere mucha comunicación, muchísima comunicación. O sea, ser un poco más intensos de lo normal, pues para que estén alineados con lo que va a pasar y que la flexibilidad funcione. Ok, bueno, también algo súper importante que no lo quiero dejar pasar es pues las métricas, cómo medir eso, ¿no? Primero, si una empresa está aplicando este modelo híbrido o 100% presencial, si es lo que quiere aplicar, ¿cómo saber si está funcionando? Y lo junto con esta pregunta que es, Juliana, ¿hay una métrica para medir si la gente a cargo está bien o solo está cumpliendo? Yo ahí le recomiendo la metodología OKRs. Los OKRs son las metas de los equipos que tienen y que normalmente se hacen. Nosotras hacemos OKRs cada Q. Los OKRs no es un tema a largo plazo, sino los OKRs son un tema a corto plazo. A 2 meses, ¿cuáles van a ser las metas del equipo? Y a 2 meses, el equipo tiene que cumplir esto, esto y esto y esto. ¿Quiénes son los responsables? Y cada Q o cada 2 meses, como ustedes establezcan, reunirse para entender si eso se cumplió o no. Y si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Entonces, para medir esa flexibilidad y pues para medir el equipo, pues yo sí le recomiendo una metodología de OKRs que tiene que ser cuantitativa y entender si hubo, digamos que un progreso dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, así es como se mediría la flexibilidad y sobre todo también, pues si la persona está entregando a tiempo, si se están cumpliendo los resultados que son, creo que también se va midiendo con eso. Esa sería mi respuesta. Bueno, y acá para finalizar ya, que también otra pregunta que me llama la atención es, el vínculo de confianza conlleva a una amistad, pero si no se logran los resultados, que es lo que dicen, ¿por qué no se están cumpliendo las cosas? ¿Qué tanto tiempo debemos ser flexibles? Bueno, pues yo creo que también a veces dependiendo del rol, porque esto depende un montón del contexto, o sea, este contexto puede tener un montón de aristas, pero por ejemplo, yo sí creo que para cumplir resultados, si entra un rol nuevo, por ejemplo, y para cumplir resultados, pues sí hay que dar un tiempo. O sea, uno no puede pretender que la persona va a cumplir resultados de la noche a la mañana. Normalmente los resultados son a largo plazo. Entonces ustedes establecen un tiempo. Mira, yo en estos 2 o 3 meses necesito ver resultados. Perfecto. Al tercer mes,
ustedes ven que los resultados no se están cumpliendo. Digamos que en mi experiencia, ahí lo que hay que hacer es tener una conversación con la persona, entender por qué no se están cumpliendo, escuchar a la persona, pero ustedes desde su lado también cuidar al negocio y también cuidar al equipo y también cuidarse ustedes. Entonces, es escuchar a la persona porque no se está cumpliendo y otra vez alinear expectativas. Entonces, mira, si necesitas entonces esta herramienta que te hace falta o necesitas que, no sé, que necesitas otra cosa, entonces alineamos expectativas otra vez y en un mes volvemos a ver si estos resultados se midieron o no. Entonces, en el caso que ustedes ya no empiecen a ver esos resultados, pues obviamente hay que hacer apuestas y renuncias y sobre todo porque igual la persona puede ser muy buena, pero de pronto puede ser que no es la persona para el rol. Y ahí ya toca entender que quiero cuidar el negocio, quiero cuidar al equipo, pero sí es importante tener esas expectativas claras, como si no se cumplieron, reunirse porque no se están cumpliendo, escucharse las dos partes, volver a llegar a nuevos acuerdos y poner un límite de tiempo. Y si en ese límite de tiempo no se cumplen los resultados, que se quede muy claro como en el caso hipotético, oye, mira, es que si no se cumplen los resultados, no podemos seguir contigo. O sea, desde un principio también ser como muy honestos con toda la comunicación. Obviamente desde un lado muy asertivo, sí, como muy asertivo. Bueno, Juli, yo creo que ya pues respondimos la mayoría de preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Creo que fue algo también súper interactivo. Me gustó muchísimo. Gracias, Juli, por darnos este espacio súper valioso, lo que te digo también para mí. Lo voy a aplicar en Pluria, lo voy a también comentar muchísimo con mi equipo, con los que seguramente no se pudieron conectar. Y listo, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. No sé si tú quieres agregar algo más. No, muchísimas gracias, Steph, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Perfecto, muchísimas gracias.